Pregunté recién, y bueno, si no tenés prendida la tele, te cuento que está cerrada la autopista de Ezeiza a Cañuelas a la altura de Spegazzini porque hubo una explosión en una fábrica de Sinteplast. Bueno, me mandan fotos de la ruta, gente que está pasando por ahí o está intentando pasar por ahí, y eso es lo que en este momento creo que está ocupando todos los noticieros, ¿no? Porque ha sido una explosión muy grande. Bueno, cumplida con la información. Qué cosa, ¿no? Qué casualidad que siempre que hay un gobierno así de corte liberal que no controla las cosas, hay incendios. No, siempre. Esta semana se incendió Caballito también, ¿eh? Sí, está colapsado por la construcción. ¿No? Casualidad. ¿No? Casualidad. Bueno, para nada. Pero ya estamos a ver, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en piso, que, a ver, vos decime ahora si lo digo bien, porque acá te lo castellanizamos al apellido, pero Dale. no sé. Juan von Seschau. Sí, está bien. Vos decís, ¿vos cómo lo decís cuando? Es que la pronunciación es un poquito más complicada. Es Por eso. von Seschau. Sí. Von Seschau. Sí. ¿Y qué origen es eso? Alemán. Alemán. Sí, pero von Seschau está bien. Pero no Sí. tenés mucho de alemán. Todo el mundo le preguntas gusta. como No tengo Susana nada Jiménez de voy a alemán, hacer. nada de alemán. Preguntas como Susana Jiménez, pero no tenés mucho de alemán vos. No, para nada. Pero Por bueno, suerte. pero había un padre alemán ahí, Un bisabuelo Bueno, alemán. bisabuelo alemán. Sí, misionero, bueno, se instalaron allá y bueno. y ahí están claro, ahí está, la claro, cruza, tu tal cruza cual. misionera. Sí. Juan es politólogo, doctor en ciencias sociales, docente universitario, pero acá lo invitamos porque es escritor, y es escritor de ficción. Sí. Y escribirás otras cosas, pero ya tenés publicado 2 libros que los vemos acá, Ailén, si querés tomarlos. En el 2016 publicó Fuego Amigo, y que ahora está en una segunda reedición, decís, volvió a salir. Ahora, claro, sí, salió una reedición por el Cuaderno Azul. Por el Cuaderno Claro, Azul sí. salió la reedición de Fuego Amigo, pero ese libro es del 2016, que ganó el segundo premio municipal de la Ciudad de Buenos Aires en categoría novela editada. Y en el 2023 publicaste La Pájara, que es de Ediciones Futurock, y también publicaste cuentos en antologías nacionales y demás. Y además sos docente en el taller de escritura de la Universidad de Lanús. Sí, así es. Así que enseñás ciencias políticas y enseñás escritura. ¿O qué? Y enseño, claro, sí, en realidad estoy en un taller de escritura del taller final integrador, o sea... Escritura académica. Claro, sí, escritura académica vendría Claro. a ser, sí, tal cual, es un poquito aburrido, pero vendría a ser escritura académica. Sí, bueno, tal es cual. otro género, ¿eh? Es otro género, claro. Defiendo la escritura académica porque, bueno, nada, no es menor escritura, o no hay ahí, pero es otro género. Es más aburrido. Es más aburrido Es más para el que lo aburrido, lee, sí. pero el que lo hace, no sé. A mí me gusta escribir. Prefiero ficción. Vos sí. preferís Sí, ficción. A mí me prefiero gusta leer ficción, eso es verdad. Bueno, yo leí La Pájara esta semana Bien. porque Camila gentilmente trajo los libros, así que me dieron muchas ganas de ir a comprar Fuego Amigo también. Y quería, bueno, hablarte de tu estilo, ¿no? O sea, evidentemente es un estilo que ha sido premiado porque para ver las influencias. Es muy dinámico, una escritura muy ágil, vos me dirás si voy, donde le cargas a los diálogos, le encargas a los diálogos, si querés, y a los personajes que relaten la historia. Vos como que ellos van contando la historia en sus propios diálogos. Ahí no hay un... Claro. El escritor no tenés muchos momentos tuyos. No, Digo, del es escritor. verdad, claro, sí, me desentiendo un poco. Me Claro. desentiendo un poco de la trama, por decir de alguna forma, y la deposito en el diálogo de los propios personajes. Ujú. Sí, un poco siguiendo, yo soy admirador de Tarantino, por ejemplo. Entonces esos monólogos, por ejemplo, Like a Virgin, ese monólogo que tienen, por ejemplo, en una de las películas que hablan de una canción de Madonna, un poco pinta a los diferentes personajes. Y un poco lo que yo trabajo es eso, en ese sentido, ¿no? Que los personajes a través de los diálogos, de sus monólogos autoexplicativos en los que ellos hablan de sí mismos, Sí. un poco, bueno, den cuenta de cómo son. Esa es la famosa escena de Reservoir Dogs, de Claro, sí, perros tal de cual. la calle. Claro. Cuando De empieza, perros de la que calle, hace ahí una claro. discusión de todos tipos, medio mafiosos, qué sé yo, que hablan de Like a Virgin, que es el hit de Madonna El en hit ese de momento. Madonna. Entonces Sí. hacen una discusión donde se ve las personalidades de cada uno de los... Bueno, es que sí, uno descubre los personajes a partir de esto, de las acciones que van haciendo, no hay ahí una descripción, digamos, del autor, viste que hay como escena. La voz del autor aparece en esto, ¿no? Y uno se va enterando de cuál es
del yeite y el doblez que tienen, pues son personajes con muchos dobleces, y entonces, ¿cuándo salta la ficha de la Jenny? ¿O cuándo salta la ficha? Acá está pasando algo que no se termina de, ¿no? Uno va armando, también exigís ahí una lectura bastante participativa, si querés. Sí. Sí, totalmente, sí. En realidad, claro, sí, intento darle espacio al lector. Eso es un poco, digo, hablando de tradición, hablando también de influencias, digo, yo me nutro mucho, por ejemplo, de Leo Yola, de Kryptonita. Kryptonita también trabaja muy bien el tema de los diálogos y muy bien el tema de los personajes sin dar cuenta de una valoración por parte del autor, una valoración por parte del escritor. O Chamamé, también del mismo autor. O No habrá más penas ni olvidos de Soriano, digamos, si vamos a la literatura política. Ahí en No habrá más penas ni olvidos de Soriano, él pinta diferentes personajes bueno, es un momento, sucede en un pueblo, se matan todos a tiros, es una especie, claro, una toma de rehenes en la municipalidad. Una toma de rehenes, claro, sí, tal cual. Y él tampoco brinda un juicio de valor. Por supuesto que hay personajes mejores que otros, digo, pero eso, digamos, corresponde al lector sacar sus conclusiones. Totalmente. Bueno, en ese sentido, como que yo me desplazo, como que dejo ese lugar para que el lector tome sus y lo vaya conociendo a medida que se interna. Bueno, es una lectura muy amigable, ¿no? Porque esta dinámica del diálogo te lleva, primero, por la curiosidad que te da, y segundo, porque tiene maneja un ritmo impresionante, porque son diálogos muy reconocibles. Ahí le vamos a explicar a los oyentes de qué trata cada novela. Bueno, La Pájara, que es la novela que ganó en el 2023 el premio Futurock, ¿no? Ganó el premio Futurock. La trama es una persona o sea, el personaje principal, que fallece su padre, y entonces él quiere venganza. Está buscando una venganza. Tiene como el objetivo de conseguir $2 billones. Lo estoy viendo bien, perfecto, ¿no? Bien. Y en el medio se destapa una trama donde él era un empresario que no era un empresario muy transparente, que digamos, sino que tiene testaferro, fugaguita, es bastante chanta. Claro. Entonces ahí se desenvuelve toda la trama de la corrupción de los privados, ¿no? Vamos, estoy bien más o menos, ¿no? Sí, perfecto. Un poco ahí, porque yo eso te quería preguntar. Porque le presté el libro a Susi, todavía no lo leí, pero me informé al respecto. Ya me contaste el final. Porque vos estás formado en ciencias políticas, y recién dijiste lo que es esto de la literatura política, lo nombraste a Soriano, y decía, bueno, ¿cuál es tu vinculación? Esto vos intentás hacer así también, digamos, ¿hay algo de lo político en la literatura? ¿Cómo encontrás esa articulación? Claro. Sí, a ver. ¿Tus personajes están en esa zona siempre? Sí, están siempre en esa zona, sí, totalmente. A ver, yo hago una apuesta por el realismo, o sea, una fuerte apuesta por el realismo, no es fantasía, tampoco intento trabajar eufemismos, sino intento trabajar con personajes reales, entre comillas. Por supuesto que esto es ficción, digamos, tampoco es un documental, pero sí que realismo en el sentido de que los lectores, las lectoras tengan rápidamente una representación de qué tipo de personaje estamos hablando. Por ejemplo, un empresario corrupto en La Pájara. Por ejemplo, un funcionario del gobierno nacional en el caso de Fuego Amigo, que si bien en algunos casos pueden ser un poco estereotipados, rápidamente el lector o la lectora asocia con una imagen bien concreta. Y por supuesto sí, trabajo con estereotipos en este sentido, con estereotipos que yo considero que son vinculables con la realidad. ¿Y la ficción te permite avanzar en qué cosas de la política que te interesa mostrar y contar? Por ejemplo, en Fuego Amigo lo que me interesa mostrar es una fuerte interna política, una interna peronista, en este caso. En las internas Caramba. Claro, sí, tal me cual. Suena. Sí. Por eso está buen tino reeditarlo. Sí, es una interna peronista. Y a mí lo que me interesa trabajar de una interna... No habrá mal penas ni olvidos, así igual. Claro, sí, tipo, muy parecido. Viva Perón, tiro y tiro. Sí, tal cual. Sí, Perón o muerte. Todos gritan más o menos lo mismo. Y el malo es el otro. Y el malo es el otro, sí, tal cual. Pero a mí me interesaba laburar eso, justamente, no solamente la cuestión política, porque la cuestión política es irrelevante en un punto. ¿Por qué se pelean políticamente, digamos? Porque todos comparten el mismo proyecto político, son todos peronistas, todos se autoasumen peronistas, justamente como en No habrá más penas ni olvidos. Por supuesto, desde diferentes miradas. Pero a mí lo que me interesaba laburar en ese caso era justamente
las heridas que uno puede tener dentro de una interna peronista. Por ejemplo, perder una interna política en general, no necesariamente peronista. Por ejemplo, perder amigos de toda la vida. En esta novela, justamente, el protagonista pierde a su mejor amigo, pierde amores también por esta interna peronista. Pierde referencias de maestros que tuvo en la política. Digamos, todos los daños, todas las heridas que uno puede tener. Unas crisis de sentido también, ¿no? Sí, pero crisis más personales y emocionales incluso, no solamente políticas. Políticas también, eso desde ya. En el momento que se produce una interna hay una crisis política. Pero bueno, ¿qué hay más allá de eso, no? Y a mí eso es un poco lo que me interesaba laburar. Relata muchísimo, bueno, con Juan nos conocimos de la militancia, tenemos un montón de amigos en común y demás, y relata muchísimo lo que es el ámbito de la militancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un momento tipo post-2015, ¿no? Una onda así, o es antes, supongo yo, pero bueno, más que nada lo que quiero decir es que el que es militante se va a sentir como muy identificado con los lugares, con los ámbitos que describe, las situaciones. Si bien, o sea, él se nutre mucho de la gente, ¿no? Que te rodea, ¿no? De las situaciones que fuiste viendo y viviendo también. Sí, y también, por eso digo, trabajé con estereotipos, digo, en este sentido es realista, es ¿no? exagerado, claro. Sí, exagerado, claro. Sí, en un punto es exagerado a propósito, adrede, ¿no? Casi caricaturesco en algunos casos. Pero para que sean fácilmente identificables, por ejemplo, el funcionario del gobierno nacional, ¿no? Que uno se lo imagina de traje, bueno, así muy bien plantado. El militante más de base, el militante más de barrio, el militante universitario, la dirigente de alto nivel casi ministeriable. Bueno, ese tipo de personajes son los que trabajo en esa novela en particular. Transcurre en 2008. Yo quería que transcurriera en 2008, claro, sí, en la crisis con el campo. ¿Por qué? Porque quería que fuera un contexto en el cual todo se estuviera derrumbando, crisis con el campo, se parecía que, bueno, el proyecto político estaba clausurado de alguna manera, digamos, sobre todo después del voto no positivo de Cobos. Y en ese contexto en el cual un proyecto político se derrumbaba, había un grupo de peronistas que se estaban matando entre sí, que no les importaba qué era lo que estaba sucediendo alrededor. Incluso el proyecto político se podía derrumbar y ellos se iban a seguir matando entre sí. Eso es un poco lo que yo quería. No importa cuándo le haces esto, digo. Sí, no importa cuándo le haces. Qué actualidad que tienen tus novelas, ¿no? 2008, 20 años después. Es que la lucha fratricida lleva a eso, justamente. Lleva a que, bueno, el que tenés enfrente lo querés destruir. Y no importa lo que está pasando alrededor. Sí, ¿laburás la diferencia entre ideología y doctrina en eso? O sea, uno puede matarse por una ideología, por una doctrina no, porque como la doctrina tiene un conjunto de valores y de principios que te llevan a la acción, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, entonces no puedes ir en contra de eso. Ahora, si ideológicamente es más importante, no sé, qué valoración de qué identidad o qué valoración de qué mirada sindical, por ahí podés estar a los tiros. Claro, sí, tenés razón. No hay una lucha ideológica ni una lucha doctrinaria, que es una lucha por puestos en mi novela. Está bien, no hay por doctrina. Cargos, claro, sí, tal cual. No hay doctrina. Sí, no hay doctrina. Hay una ideología y es la liberal. Claro, sí, tal cual, es por cargos. En este caso, en esta novela en particular, es por cargos. Por supuesto que después se traduce en cuestiones ideológicas, digo, se las quiere pintar de otra manera. Sí, pero, disfrazan de valores lo que en realidad son intereses. Claro, se subvierte las 20 verdades peronistas, digamos. Primero los hombres, y justamente como se lo pone primero los hombres, bueno, se empiezan a matar entre ellos. Un poco eso es lo que sucede en la novela. Describís el típico, nos cagó. Pero si era amigo nuestro hasta ayer, no, pero nos cagó. Sí. Es como la vida de Brian, ¿no? Traidor. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? El ejército irregular de no sé dónde. Sí, bueno, también como dicen los psicólogos, ¿no? Los mejores amigos pueden ser los peores enemigos. Entonces, bueno, también pasa eso. O sea, en un ámbito en el cual trabajamos todos juntos, como compañeros, en el momento que se produce una interna, el otro tiene un montón de cartas para jugar en nuestra contra. Entonces, digo, nos puede destruir tranquilamente. Totalmente. Y nosotros lo podemos, es destrucción mutua asegurada en un punto. Total. Pensaba cuando releía, cuando chusmeaba, ese lo leí más transversal, Fuego Amigo, me llevó mucho a la película El Estudiante de Santiago Mitre, no sé si la viste, que él recupera la militancia estudiantil, o sea, universitaria, y también, ¿no? Todas las, uno puede decir las roscas internas y cómo la traición está a flor de piel en cualquier momento, y cómo cambian las piezas todo el tiempo.
Sí, a mí igual el estudiante me parece más radical en ese sentido, en el sentido de que, claro, la interna o las roscas universitarias son sin pasión, son desapasionadas, son desapegadas. En la interna que yo narro, justamente porque me parece que eso es lo que distingue una interna peronista, es todo mucho más apasionado, es todo más al palo, por decirlo de alguna manera. O sea, donde pongo toda la carne al asador. Y yo casi es una reescritura de No habrá más penas ni olvidos de Soriano en ese sentido, digamos, ¿no? Como una cuestión de quiero destruir. Sí, se pone todo se pone, todo, y se va para adelante en todo sentido. En el estudiante es más desafectado, me parece. Un poco más trosca era, si claro, querés. Menos trosca, le faltaba un poco de peronismo. Claro, era muy mental, racional, claro, exactamente. Todo muy razonable. Muy razonado, sí. muy eso es, viste que en la política están esos personajes que ven 3 jugadas para adelante, 4 jugadas para adelante. Entonces lo que hacen hoy en realidad lo están pensando para 3 jugadas para adelante, que es un poco el buen rosquero. El buen rosquero piensa así la vida. Sí, a mí me parece que en una interna peronista, digo, y lo digo como compañero incluso, se juegan otras cosas, se juegan cuestiones más emocionales, viscerales, más viscerales, claro, sí, tal cual, y eso un poco lo intento pintar en la novela, ¿no? En el sentido de el peronismo como un sentimiento de argentinidad en algún punto, ¿no? Tanto el peronismo como el antiperonismo son ciertos sentimientos de argentinidad en este país. Total, o sea, en términos de pasión, ¿no? Digo, es más pasional, claro, sí, es mucho más pasional, te atraviesa, es más identitario. Y mucho esto, más identitario. hay algún componente también policial, ¿no? Hay una cosa más... en La Pájara hay un componente policial. ¿Tenés influencias de escritores de policial negro, por ejemplo? Sí, por supuesto los clásicos, Hammett, pero también sí, tengo mucha influencia. Bueno, yo leía algo de eso, o sea, me parecía que había un Hammett, un Daschel. Es que para mí, digamos, la corrupción en general en la Argentina, porque La Pájara es de la corrupción empresarial. Sí. Ahí cuando Camila decía, por ejemplo, que bueno, este es un empresario no tan limpio, yo diría que todos los empresarios son un poco limpios. Era una especie de Marcos Galperín, pero antes de irse a Uruguay. Es que claro, sí, tal cual, por eso. Sí, totalmente. Por eso digo, no sé si hay un empresario limpio en ese sentido. Sí, el pyme. El pyme, claro, lo interesante es que grande, ¿no? Lo interesante es que vos elegiste la corrupción del privado. Porque digo, siempre la corrupción está en el ojo público, ¿no? Totalmente. El ojo del funcionario, tampoco. No es un sindicalista, hay como todo un relato ahí construido por detrás, y en este caso vos, o sea, siempre el empresario que roba no es tan mal visto como el político que roba o el sindicalista que roba, ¿no? También, los capitalistas son corruptos. Claro. Es un lindo punto. No importa si Galperín tiene 50% de exención impositiva y no paga los aportes patronales, a nadie le indigna eso, o sea, muy poca gente le indigna, ¿no? Digo, vos ahondaste en otra... Yo andé en eso y para mí eso se cuenta muy bien desde el policial negro. Claro. Volviendo a eso, claro, sí, de la novela negra. Se cuenta muy bien el caso, claro, la corrupción empresarial en la Argentina se cuenta muy bien desde ese lugar. Bueno, ahí hay un claro homenaje a ese. El American Psycho Killer es un policial negro sin serlo. Viste que American Psycho Killer es un policial negro sin serlo. Te muestra la degradación del personaje y lo horrible que es la corrupción del personaje y hasta la impunidad. En una progresión, una narrativa que parece policial negro, pero no lo es. Es muy loco, bueno, con ese personaje, ¿no? Porque, bueno, para nuestra generación, genera cierto rechazo, pero es un poco role model ahora, ¿no? Sí, claro. Una cosa que fue cambiando mucho. Es el criptobro de hoy. Sí, pero era el modelo de triunfador de los 90 también para algún sector, no para nosotros. Bueno, el Yuppie, sí, tal cual, sí, totalmente. Sí. Yo te quería preguntar por los universos que creas, porque, bueno, vos decías en Fuego Amigo era mi militancia, lo que yo veía, ¿no? Y un poco, pero en La Pájara hay todo un universo que me llama mucho la atención, porque más allá de la figura del empresario corrupto, hay una estructura alrededor del empresario corrupto. Claro. Toda la estructura que le sostiene, digamos, el delito para que él ande livianamente por ahí llevando adelante su venganza personal, necesita como de sus peones, si querés. Y ahí vos ahí armás un universo de personajes que no sé, digamos, cómo lo armaste, si es que también tenés algún contacto, digamos, de dónde surge la idea de querer mostrar esto y con esas características. Bueno, a mí me interesaba también trabajar con personajes que son muy notables socialmente, por ejemplo, los escribanos, las escribanas, y que forman, digamos... Tienen sus kioscos.
tienen sus kioscos. No solamente tienen sus kioscos, sino son un engranaje central de este tipo de negociados inmobiliarios, porque son los que te habilitan todo. Son los que te habilitan la evasión, porque son los que te subvalúan los precios de las propiedades. Y son los que hacen la vista gorda para este tipo de negociados, sabiendo que hay mucha plata en negro que se está moviendo. Entonces me parece que por eso yo quería de alguna forma, no sé si manchar, pero sí también. Pero mostrar un poco el lado B de las profesiones liberales. El lado B de las profesiones liberales que son muy aparte, que tienen mucha valoración social. Además vos lo viste, vos laburaste. Yo laburé 3 años en el sector inmobiliario. Bueno, ves, ahí te quería. Lo conozco ahí te quería llevar. Ahí te quería llevar. Muy bien, y conocí mucha gente de estas características. Como se mueve mucha guita en negra, también hay mucha gente armada que transportan la plata con en una mochila. Claro, en una mochila con fierros, justamente porque es guita en negro, o sea, la sacan de una bolsa Ziploc guardada en un balde, enterrada en el jardín de la casa. Absolutamente. Claro, sí, tal cual. Yo también trabajé mucho tiempo en un inmobiliario. Bueno, tengo que decir no te voy a explicar nada, claro. No, pero digo, sí, parece que en todas las operaciones inmobiliarias aparece un montón de plata que no está blanqueada en ningún lado, claro, que la gente la tiene en cualquier parte. Y aparte, pero aparte también marcar eso, ¿no? Que hay un sistema institucionalizado para que vos negres la plata. Digamos, vos la podés fugar a Uruguay, de Uruguay la fugás a un paraíso fiscal, a Delaware, la fugás a Zurich, la fugás incluso a bancos franceses, y esa plata desaparece, esa plata está invisible, o sea, esa plata no tributa en ningún sentido. Ese en el mejor de los casos, pero digo, puede ser plata también que viene de sectores poco narcotráfico, trata de blancas, un montón de cosas. Claro, bueno, justamente lo que el gobierno quiere liberar ahora, ¿no? Que el flujo de capitales no tenga ningún tipo de autoobservación o regulación o de parte del Estado, digamos, que haya un libre flujo de capitales. Entonces ahí va la figura del blanqueo. Bueno, es el sueño de mi personaje, claro, de Gonzalo, es el sueño de este personaje. Claro, de hecho... La pájara vos lo escribiste en el 2023, o sea que ya estaba o estaba llegando Milei al gobierno. No, todavía no, claro, ganó en noviembre de 2023, claro. Y vos lo escribiste ahí en la previa del mileísmo. Y yo lo escribí en la previa del mileísmo, sí. ¿Te imaginabas este escenario, digamos? No. Pero parece que sí, vos decís que conscientemente no, pero mientras escribías La pájara, que era un universo, ¿no? Bueno, el único obstáculo para este personaje y el único obstáculo que el personaje ve como su real enemigo es el Estado. O sea, desaparecido el Estado, bueno, él puede hacer a sus anchas lo que quiera, él puede fugar la plata, podría hacer lo que quisiera. Realmente en la novela la única que se opone un poco a sus objetivos es la intendenta de esta localidad, aparte de otros personajes desde ya, pero digo, la intendenta un poco cumple ese rol, ¿no? El rol del Estado, la presencia del Estado que le pone límites y le pone obstáculos. Sí, la figura de la FIP como un fantasma que va a aparecer a controlar. La FIP es el demonio. La FIP es el demonio. Claro, sí. Muy bueno, muy Menos actual. mal que la intendenta no estaba en una interna, porque si no nadie le ponía límites. Claro. Estamos hablando entonces de La pájara y de Fuego Amigo, que son las dos únicas novelas que tenés. Sí. ¿Y estás escribiendo algo ahora? Sí, estoy escribiendo una novela que terminé el primer borrador, ahora le falta mucho más vuelta, pero es de una realidad distópica en la cual Argentina ganó la Guerra de Malvinas en el 82, se extendió la Guerra de Malvinas hasta el 85. Gran Bretaña bombardea Buenos Aires justamente en un intento desesperado de ganar la guerra en el 85 y bueno, transcurre igualmente en el 2024. ¿Qué hubiera Pero pasado con ese trasfondo histórico? Claro, ¿qué hubiera pasado si Argentina ganaba la Guerra de Malvinas? Bueno, obviamente la dictadura se recupera en las Malvinas, eso es bueno. Lo que es malo es que la dictadura persiste. Claro, la dictadura persiste, o persistió hasta mediados de los 90, un poco la chilena, un poco tomando también el caso de España. En el caso de España no persistió hasta los 90, pero digo, esa la cosa... concertación. Claro, sí, la pervivencia de esta cosa más militar, la pervivencia de esta cosa más conservadora, ¿no? Y los siguientes gobiernos democráticos que llegan, bueno, también son mucho más conservadores. El peronismo en baja, bueno, todo el palo más nacional y popular también en decadencia, y bueno, un personaje, un detective que tiene que investigar una serie de crímenes en este contexto. Mirá qué interesante. ¿Y tiene nombre la novela ya? Todavía no.
¿Y cuándo lo vamos a poder ver? Escuchar, leer, no sé. Y calculo que en 2 años. En 2 años. Sí. Eso es lo que te llevamos a ver el programa, el proceso de revisión, reescritura y edición final. Sí, 2 años. ¿Y escritura, este primer borrador, cuánto te llevó? 2 años. También. Sí, de hecho me llevó 2 años. Yo calculo que me va a llevar 2 años más de reescritura. 4 años, lo que es poco, porque La Pájara me llevó 7 y Fuego Amigo me llevó unos 5 años. Pero igual no estuviste todo el tiempo escribiendo. No, bueno, lo dejás, pero son los tiempos. No, pero bueno, son los tiempos de escribir en una Argentina y en el mundo. Oyola estuvo acá con nosotros, presentó, ¿no? Hablamos el año pasado, creo, con Oyola, y claro, bueno, él hablaba también de eso, ¿no? De la escritura, de la reescritura y de esto de qué es escribir en contextos de crisis, qué sé yo. No, y también cómo es esto de escribir, claro, cómo es esto de ser escritor, ¿no? En un contexto no solamente de crisis, sino también generacional, en donde uno puede aportar otras miradas. Pero digo, tampoco es algo de lo que uno lo hace por placer, no es algo de lo que uno pueda vivir. Digo, ¿cuál es la realidad de los escritores jóvenes hoy? Bueno, gracias por lo de joven, desde ya, pero... Bueno, jóvenes, porque... Sí. No, igual, no, sí, te lo digo. Tenés menos de 50. Sí, para un escritor te digo que es joven, es joven. Eso por supuesto, sí. No, mira, a nivel económico es muy poco, digamos, realmente uno lo hace por amor al arte, qué sé yo, por derecho de autor, tal vez es un salario y uno lo cobra una vez al año o una vez cada 6 meses, un premio incluso también es como un sueldo, es un salario, y es muy difícil ganar un premio, qué sé yo, el de Futurock es uno, o el del gobierno de la ciudad, fueron 2 premios en toda mi vida, importantes desde ya, pero... Bueno, 2 libros, 2 premios, me cierra la cuenta. Pero digo, en términos económicos habrán sido 5 sueldos, lo que son 5 sueldos, 5 salarios. Pero hay una promesa ahí, 2 libros, 2 premios, hay una promesa de lectura. Sí, totalmente, pero también hay que entender que hay actividades que no son capitalistas, o sea, digo, en el sentido de que tal vez no son redituables económicamente, pero sin embargo son satisfactorias. Y vos necesitas hacer esto, vos necesitas escribir son ficción. Valiosas, claro, sí, tal cual. Sí, peor hubiera sido si hubiera sido poeta, y también, digamos, ¿quién le va a quitar valor a la poesía, no? Así empieza una obra de teatro, ¿no? Sí. Peor hubiera sido si hubiera sido poeta. Sí, en términos te hago económicos, la última. Me pregunta un oyente, ¿en Fuego Amigo se alude a Cristina? ¿O no? Fue amigo muy indirectamente. Muy indirectamente, Fernando, mira, te contestamos así. Sí. Es sin nombres propios igual. Es sin nombres propios, sí, porque todos apoyan a Cristina, o sea, se están matando entre sí dentro de una agrupación, pero todos bancan a Bueno, Cristina. ¿Qué agrupación? No, si quieres leer algo de la actualidad y que no sea el diario, puedes leer Fuego Amigo de Juan von, lo va a decir él, Juan von Fonseschau. Fonseschau. ¿Dónde podemos encontrar los libros? Bueno, La Pájara en cualquier librería, Fuego Amigo ahora va a ser reeditado por El Cuaderno Azul, la editorial de Juan Sclar. Va a ser reeditado, ya creo que ya salió la primera. Ya salió, podés entrar a Cuaderno Azul y lo que me decía Cami es lo podés comprar y te lo llevan a tu casa. Te lo llevan a tu casa, pero aparte va a tener distribución en todas las librerías, o sea, va a estar en todas las librerías grandes, ahí va a estar presente en todas. Bueno, agenden entonces, Fuego Amigo y La Pájara de Juan von Seschau, te lo digo así porque son muy, muy recomendables. Muchísimas gracias, Juan, por venir. Hacía rato que te queríamos traer y gracias por tu literatura. Gracias. Nos vamos a un tema musical. ¿Qué preparaste? Nos vamos con una banda que va a tocar este domingo, que se llama Camioneros, Genio del Abasto. Hoy estamos muy stone, muy neo-stone. Muy bandita nueva de la República Argentina, que son banditas que te la están pegando bien, ¿eh? Así que vamos con eso. Ahí vamos.